Bien, gracias por continuar con el programa y tal como decía, previo a la pausa comercial, tenemos la presencia aquí en nuestro set del doctor Jonás de Jesús, neumólogo de nuestra gente de Incardio. Doctor, usted me tiene votado o me tenía votado. No. Lo que pasa es que ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, ¿usted tiene frío aquí? Sí, está bien frío. Un aire acondicionado como está este aquí en Ajá. este estudio, muy pero muy frío, puede causar problemas a la salud. Sí, bueno, Vamos a la salud respiratoria sí. Correcto, a la salud Sí, respiratoria. Cuéntenos porque sobre eso. en ese caso es práctico usted sí. con los temas así. No, correcto, no, porque la gente ahora Por el calor que utiliza hace. mucho el aire acondicionado y lo pone donde enfría más. Sí, entonces... Y de buenas a primeras, tú te acuestas a dormir, por ejemplo, y tú estás en un sueño profundo, a mí me ha pasado, y yo me he despertado con frío. Claro. Digo, concho, pero yo me estoy entonces bajo el aire, entonces Claro, cuéntame. entonces en ese caso, por ejemplo, que usted lo menciona, Sí. por ejemplo, nosotros que tenemos un clima tan caliente ahora mismo, pues al tener la temperatura de la calle muy caliente y entrar a espacios como esto, en lo cual está muy frío, la temperatura debe estar regulada. ¿Por qué? Porque la vía aérea mantiene una temperatura. Entonces, cuando el paciente o nosotros nos enfrentamos a ese cambio brusco de temperatura, la vía aérea también lo hace. ¿Qué es lo que es la vía aérea? La vía aérea es desde la nariz, Ok. la boca, hasta los alveolos, que son la parte final de los bronquios, Ok. que son los tubos por donde entra el oxígeno al pulmón. Muy bien. Entonces, cuando usted está en un área, por ejemplo, afuera, nosotros estamos a 30 grados, 32. No, la sensación térmica anda en los 36, 37. Exacto. por ahí. Y usted entra a un espacio en el cual la temperatura está en 16 o 17, pues la vía aérea, como decía, se ve con la necesidad de poder como regular ese ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se está en un ambiente muy frío, o por ejemplo de noche, que pasa mucho que el paciente pregunta o uno dice, de noche cuando yo estoy durmiendo, el aire me molesta, me puede hacer daño. Entonces, sí, cuando la temperatura del espacio en el que uno está es mayor de 5 grados a lo que está afuera. Es decir, por ejemplo, de noche nosotros tenemos, por ejemplo, 24 y en la casa tenemos 16, ya entonces nosotros estamos mucho más de 5 grados por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que la vía aérea se reseca y entonces eso hace que puedan llegar entonces las complicaciones respiratorias, sobre todo en los pacientes que ya tienen una enfermedad previa pulmonar. Y en el caso de nosotros, pues entonces igual se reseca la vía aérea, entonces llegan alguna, o sea, como la capacidad, vamos a decir, de poder desarrollar algún resfriado. O mejor dicho, las condiciones. Sí, las condiciones para poder crear un resfriado, estar en un ambiente, por ejemplo, en el que hayan enfermedades respiratorias y nosotros tengamos entonces, al tener débil la vía aérea, pues entonces es más fácil de poder enfermar. Exacto, más propenso. Correcto. Entonces lo que se recomienda es que la temperatura sea muy parecida, es decir, exacto. no que tampoco pasemos calor, pero que si fuera, la temperatura está como ahora, muy alta, que por lo menos tengamos 24 o 23 grados en el aire acondicionado y no 16, porque entonces el efecto y la fuerza que tiene que hacer o el trabajo que debe hacer la vía aérea es mucho mayor que cuando son temperaturas muy parecidas. Ok, entonces lo contrario, doctor, cuando nos exponemos a temperaturas extremas, pero altas ya, a estas olas de calor, que hemos visto que en Estados Unidos y en otros países con un calor, incluso en Europa, un calor extremo, y donde muchas personas mueren por el calor. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí, como sabemos, lo principal es la deshidratación que presenta el paciente, porque nuestro cuerpo es un 70% agua. Sí. Aunque no lo veamos, somos agua. Entonces, si nos deshidratamos, entonces llegan alteraciones hidroelectrolíticas, o sea, vamos a decir, compuestos que tenemos dentro, sodio, potasio, todo eso, sobre todo el sodio. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente presenta decompensaciones, sobre todo cuando son personas, por ejemplo, mayores, que, por ejemplo, tienen menos capacidad como de respuesta que nosotros, la persona un poco más joven, a estos cambios de temperatura. Pero en sentido general, todos debemos de mantenernos hidratados, tratar de no exponernos al sol en lo más necesario, tratar de utilizar protectores solares para poder
contrarrestar todo esto, porque de igual manera, la vía aérea, en el caso mío, Sí. necesita adaptarse también a esto y va a requerir mucho más hidratación, porque la vía aérea también maneja, vamos a decir, secreciones, ¿verdad? Y entonces, mientras más húmedo se encuentra, mientras más humectado, pues va la parte ciliar, que es como unos pelitos que tenemos dentro del pulmón, para que lo entiendan así, nos ayudan a movilizar las secreciones que tenemos ahí. Y si están secas, entonces esta no se podrá movilizar, ¿entiendes? Entonces llevarán a que haya obstrucción en la vía aérea, es decir, en vez de pasar por el bronquio, que es el tubo por donde uno entra y saca el oxígeno, pues al no poder tener un buen fluido, pues se va a como una tubería a tapar y entonces no va a haber un buen tránsito, lo que va a provocar en estos pacientes que tienen ya enfermedades crónicas, pues procesos en los cuales pues el paciente, como lo conocemos, se apriete, ¿verdad? Exacto. Entonces eso pase y llevar entonces a una crisis de esa enfermedad. Correcto. Doctor, usted me decía ahorita fuera de cámara, bueno, pero ahora no tenemos brote de nada, ni de, ¿cómo se llama?, ni de COVID, ni de influenza, no, o sea, no anda como dice la gente cuando muchos tienen una gripe, una cosa, ay, que eso anda un brote de una gripe. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo que pasa es que las enfermedades principalmente virales son como estacionales. Ok, Es decir, se eso deben es por como tiempo. Por tiempo. Entonces, por ejemplo, no es que no hayan casos, siempre Sí, hay pero casos. no en cantidad. Pero, por ejemplo, cuando se habla que ya sale en la noticia y todo eso, o que, por ejemplo, vemos muchos pacientes con esto, sí siempre, como le digo, hay casos, pero, por ejemplo, si usted va a notar que quizás en unas 4 semanas, un mes más o si menos. yo vuelvo para aquí, más o menos, van a haber más casos. ¿Por qué? Porque ya ahí va acabándose el verano, Exacto. viene llegando el otoño, ahí Sí. en el otoño comienza a llegar la influenza, la parainfluenza, otra vez el COVID. O sea, ¿por qué? Porque cambia. A pesar de que nosotros no entendemos que nosotros tenemos como estaciones del año, pero sí pasa. Y eso hace que se presente. Sobre todo también viene el proceso en que ahora los niños entran a las escuelas. Entonces los niños son portadores, vamos a decir. Sí, o sea, transmisores y esas transmisores, cosas, exactamente, perdón. De estos virus, porque el hacinamiento en cierto punto de los niños en la escuela y todo eso, un niño infecta al otro, se transmite de uno a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se lleva al hogar. Generalmente el padre del niño siempre tiene gripe, porque el niño la lleva de la escuela a la casa. Entonces, eso hace entonces que, como todas las enfermedades infectocontagiosas, el hecho de la conexión, o sea, de la repetición de la infección de uno a otro, como pasa con el COVID, con la influenza y todo esto, porque va de persona a persona. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros ahora mismo, obviamente, podrán haber ciudades quizás que tengan más casos, y obviamente yo no manejo la epidemiología de toda la ciudad, pero dándome cuenta y hablando con mi compañero, no ha sido como en otros meses, en los cuales sí tenemos pues más casos, pero eso no quiere decir que no existan, que no estén, y que, como yo siempre he dicho cuando estoy aquí en este espacio, que debemos de tratar de cuidarnos para evitar esas complicaciones. Ahí voy con la pregunta, porque usted me acaba de decir que más o menos en un mes se podrían presentar más casos de proceso infeccioso. Exacto, sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomienda usted para que estemos preparados? Exacto, ¿verdad? Principalmente, como yo siempre he dicho, los grupos como de riesgo, tratar de mantener sus tratamientos al pie de la letra, es decir, el hipertenso, el diabético, el paciente con EPOC, el paciente con cáncer, un paciente que fue trasplantado, son personas que tienen que llevar su tratamiento estricto para entonces, si llega una de estos procesos infecciosos, poder evitar a que se desarrollen complicaciones. Un momento, doctor. Un paciente, por ejemplo, con cáncer, que esté recibiendo un tratamiento para enfrentar el cáncer y le da una gripe, una cosa, es peligroso. Bueno, claro, porque el sistema inmunológico del paciente no está en buenas condiciones. Exacto. Entonces, la enfermedad va a llegar a un espacio que no tiene quien la detenga. Ella se va a desarrollar todo lo que pueda. Eso pasa igual, por ejemplo, en los diabéticos, principalmente, que son personas que tienen, los pacientes, por ejemplo, inmunocomprometidos de cualquier tipo, que no lleven su tratamiento, porque, como yo le explico al paciente muchas veces en la consulta, la enfermedad va a llegar a un solar
que tiene todas las condiciones para que se desarrolle de la mejor manera. Entonces, así pasa, si el paciente no tiene controlada su enfermedad de base, pues va a desarrollar una enfermedad peor que otro que esté en la misma casa, Claro, pero que no tenga la No, y comorbilidad. ese paciente a veces es bueno que esté como, hasta un poquito como, vamos a decir, aislado. Bueno, podría ser. Más que no tenga aislado, sería como mucho protegido por su contacto, familiar. Sí, protegido. Sí, es decir, por ejemplo, si un familiar trabaja en un hospital, Exacto. tratar de tener toda la medida de higiene para cuando llegue, de lo lavado y todo. Exacto. Evitando el contacto tal vez que traiga algún germen de afuera. Si, por ejemplo, hacen una actividad familiar que sea en espacio abierto, que traten de, si alguien está enfermo, utilizar o tiene algún síntoma respiratorio, Mascarilla. utilizar mascarilla, ¿verdad? Sí. De igual manera, por ejemplo, ahora también comienza la época en la que se hace la campaña de vacunación contra el neumococo, que es una bacteria, que es la principal bacteria que produce la neumonía. También está la campaña contra la vacunación para la influenza, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso son medidas preventivas para que cuando lleguen esos procesos, pues el paciente tenga mejor escudo contra esto posible desarrollo de enfermedades respiratorias. Correcto, y esas medidas se extienden ya no solamente para el tema del otoño, sino el invierno. Exactamente. Porque me imagino que el invierno, por el tema del frío... Sí, hay como pasando ahora lo que decíamos del aire acondicionado. Exacto. Entonces, esos procesos llevan, usted ve que, por ejemplo, las personas que viajan a Estados Unidos o a algún país donde Sí, sea Europa, frío en sí, invierno, exacto. pues se enferman con más regularidad y todo esto, pero es por esos cambios bruscos de temperatura, porque no es la temperatura en sí la que enferma a la persona, es los cambios que esa temperatura provoca a nivel del árbol respiratorio. Y más, por ejemplo, en el caso del trópico, de clima tropical, que prácticamente tú no diferencias las estaciones. Exacto. del Cuando año. tú vas a un clima bajo cero algunas veces. Totalmente. Bueno, doctor, importantes recomendaciones. Los niños, los niños, y sobre todo, aunque usted no es pediatra, pero los niños adolescentes que entran a las escuelas, hay que darle su seguimiento también. Claro, sí, y sobre todo en el caso de los adolescentes, Exacto. principalmente que decimos, el hecho de que usted sabe que ahora tenemos una población en la cual fuman mucho los muchachos, juca, Sí. vape. Entonces, ¿qué pasa? Que ya son pacientes que tienen la vía aérea, afectada por el contacto diario, porque en el hecho del vape, si usted se da cuenta, el muchachito tiene el vape en los bolsillos. Entonces eso hace que él en cualquier momento que le dé la gana de fumar, pues lo haga. Y entonces esto hace que obviamente una vía aérea afectada por el humo de los compuestos que está hecho, entonces hace que esa vía aérea pues se encuentre en condiciones para poder albergar o desarrollar alguna enfermedad respiratoria. Correcto. Doctor, pues vamos a destacar que usted ofrece su servicio en Incardio, ¿verdad? Sí. Ya para los que no me han visto anteriormente por acá, mi consulta es en Incardio, queda en la 27 de febrero, entre la calle Salcedo y la calle Rivas, número 72, en horario corrido, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a viernes. Así son todos los servicios de Incardio, es decir, allá está también el servicio de cardiología, de gastroenterología, diabetología, nutrición. Trabajamos todos en horario corrido, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. De igual manera tenemos allá el laboratorio Amadita con nosotros y el centro Rodi, que es para el seguimiento, el tratamiento de quimioterapia con los pacientes oncológicos, pues también está allá en Incardio. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Jonás de Jesús, neumólogo, que ha dado importantes recomendaciones para uno mantener su salud con el tema de las enfermedades respiratorias, así se dice, ¿verdad? Así es. Muy bien.